gasolina al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. En un tercer intento, el presidente Daniel Noboa enviará un nuevo decreto de estado de excepción a la Corte Constitucional para su revisión. ¿Qué se debe modificar en el decreto para que pase el examen de la constitucionalidad? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Gabriel Fernández Rojas, representante de la Asociación Mundial de Juristas ante la ONU. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar acá. Muy buenas tardes. Encantado. Gabriel, el nuevo decreto contará con el aval, según entiendo, de esta Asociación Mundial de Juristas, WJA por sus siglas en inglés. Eso dijo la presidencia en un comunicado emitido el jueves. La institución no detalló si el estado de excepción será focalizado o en qué provincia se va a aplicar. Sin embargo, mencionó que tendrá como objetivo fortalecer la seguridad ciudadana y enfrentar los grupos delincuenciales y narcoterroristas. Me gustaría preguntarle un poco cuál es el papel de esta Asociación Mundial de Juristas en la elaboración de este nuevo decreto. Muchísimas gracias. La World Jurist Association tiene un rol importante. Nace hace más de 60 años en el contexto de la Guerra Fría, de la mano de algunos de los más prestigiosos juristas, de la mano del presidente Warren, nada menos que el gran responsable del tránsito de la segregación a la integración plena en el ámbito norteamericano. Se une Winston Churchill, se une Nelson Mandela, René Cassin, el redactor de la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y un muy amplio etcétera que comprende desde el presidente John F. Kennedy hasta Ruth Bader Ginsburg, pasando por muchas personalidades del mundo jurídico que permanentemente hacemos una labor de acompañamiento. En eso quiero insistir, es un acompañamiento desde el respeto, en este caso a lo que es el compromiso de toda la sociedad ecuatoriana por fortalecer, como lo ha venido haciendo, el imperio de la ley, el Estado de Derecho, que es un elemento que todos damos por sentado, pero que puede ser profundamente frágil. Como solía decir Solzhenitsyn, es el producto más delicado y complejo, más tardío de la más evolucionada de las sociedades. El llamado que hacemos es una invitación a la sociedad en general para comprometerse con la defensa del imperio de la ley. Y en este caso concreto, queremos enfatizar en que la figura de los estados de excepción, lejos de ser contraria al imperio de la ley, es una forma de garantizar la vigencia del Estado de Derecho. Al final, el estado de excepción es una respuesta idónea, proporcional, legal, que defiende a las víctimas que en una situación de violencia no pueden verse desamparadas. Ahora, Gabriel, el estado de excepción en nuestro país se ha convertido en prácticamente nuestra normalidad. Desde el anterior gobierno se han establecido más de 20 estados de excepción por temas de seguridad en nuestro país. El principio de excepcionabilidad de este tipo de estados, en donde quedan anulados ciertos derechos de la ciudadanía, como por ejemplo el derecho a la reunión, a reunirse, ¿se está vulnerando, considera usted, por la constante utilización de este tipo de recursos? Hemos tenido, el Comité Internacional, la oportunidad de estudiar cada uno de los argumentos jurídicos de la Corte Constitucional. En su momento, la Corte ha colocado sobre la mesa una serie de indicaciones. Lo que hemos constatado desde la objetividad es que el nuevo proyecto, o sea, el borrador de decreto de estado de excepción, acoge, yo diría que la totalidad de las observaciones que hizo en su momento la Corte Constitucional a efectos de garantizar en todo momento, en todo lugar, la temporalidad, la proporcionalidad, la idoneidad de las medidas y todos los demás requisitos que son imprescindibles para el uso de esta medida que es absolutamente limitada y que es cierto que de alguna forma afecta a algunos derechos, pero son los derechos que contemplan la propia Constitución para poder de alguna manera dar una respuesta que satisfaga lo fundamental, y es el derecho a la vida, honra y bienes de los ciudadanos que están en una zona, determinadas provincias o cantones, que hoy se ven azotadas
por la violencia de organizaciones al margen de la ley. Ahora, ¿qué dice la resolución de la Corte sobre este tema que fue justamente el pasado 14 de junio? En esa ocasión, que emitió esta resolución, en esa ocasión consideró que los hechos mencionados por el presidente Noboa no configuran específicamente la causal de conflicto armado interno. ¿Ha cambiado las condiciones desde junio de este año para que en esta ocasión sí justifique plenamente la implementación de un estado de excepción y la Corte no se oponga? Lo que nosotros hemos constatado es que el conjunto de argumentos que responde a la parte probatoria de los hechos ahora está mucho más construido, mucho más sólido. Ya vendrá la consecuencia, pero primero son los hechos. Y hemos tenido la ocasión de tener acceso a informes que, lejos de tener carácter reservado, tienen un carácter público, pero instituciones nacionales o internacionales los han venido redactando, elaborando, y con base en esa realidad y atendiendo también las consideraciones de la Corte Constitucional en ocasiones previas, yo creo que están dadas todas las características para que se determine la plena conformidad de este decreto presidencial de excepción, decreto ejecutivo de estado de excepción, frente a la Constitución del Ecuador. No vemos objetivamente ninguna limitante que se oponga a ello. ¿Qué dicen esos informes? Es decir, si es que entonces hoy sí se ha planteado las características que necesita la Corte para decir que es constitucional el decreto. ¿Quiere decir que el Ecuador está en riesgo, que tenemos un riesgo latente en el país? Esta propuesta, este borrador, es mucho más estrecho en cuanto al ámbito geográfico de aplicación, lo cual es relevante. En ocasiones previas se declaró el estado de emergencia en todo el territorio nacional. Ahora hablamos de una parte muy pequeña en términos relativos. Esto es un avance que además queda acreditado por lo que alcanzamos a comprobar en el estudio detenido de los informes, en la medida en que el Ecuador en los últimos 9 años ha experimentado una degradación de la situación de seguridad o de inseguridad en el país. Los últimos estados de excepción han resultado idóneos, eso es innegable, tan idóneos que ya no es necesario que el 100% del territorio esté bajo este modelo, sino tan solo unas provincias y unos cantones. En la medida en que la intervención de la institucionalidad ha no digo regularizado, pero sí ha estabilizado la situación que se venía presentando, no va a más, no se incrementa, se estabiliza y en algunos casos disminuye, salvo en estas provincias y cantones. Por eso es, a todas luces, desde nuestra opinión, conveniente, oportuno, necesario, proporcional, idóneo, que haya un pronunciamiento positivo para seguir adelante implementando medidas que ya fueron eficaces en el resto del territorio nacional, pero que todavía son necesarias en algunos cantones y en algunas provincias. No es nada que nos sorprenda, es algo normal, si me permite la expresión. A veces también la institucionalidad tiene que entrar al quirófano de manera muy controlada para salir fortalecida, sobre todo porque es la única manera de defender a familias, a menores, a personas de la tercera edad, que se ven de lo contrario desprotegidas, porque el vacío de poder nunca existe. O el vacío de poder se garantiza con el imperio de la ley, o alguien más lo ocupa en su lugar. En el marco de lo que nos acaba de decir Gabriel, me gustaría saber desde el punto de vista de usted como jurista, si necesitar constantemente un estado de excepción en el país no es justamente muestra de que entonces el marco legal actual ya no es suficiente para que el gobierno tenga el espacio de acción necesario para garantizarnos a los ecuatorianos la seguridad. No nos corresponde a nosotros hacer una valoración de cuáles son las medidas ordinarias que tiene que tomar la institucionalidad. Esa es una reflexión que le corresponde a la sociedad ecuatoriana. Nosotros nos limitamos a valorar que se reúnen sí o no todos los requisitos para que de manera estrictamente temporal, de manera controlada, de manera muy puntual, pueda seguir adelante dentro del marco constitucional una situación extraordinaria que es este decreto que seguramente estará presentando la institución responsable
el cauce ordinario, el cauce constitucional, que es la jefatura del Estado. Ahora, estará aprobando en su momento si así lo estima oportuno. Ahora, para el gobierno, el actual gobierno, al igual que para la anterior administración, la Corte Constitucional ha obstruido estas labores por la seguridad que se realizan. Sin embargo, ¿nos puede explicar si la Corte Constitucional no es únicamente la que revisa que los decretos se enmarquen justamente en nuestra Constitución? ¿No es ese su único papel? Efectivamente, el papel de quien ejerce el control de constitucionalidad es valorar si formalmente y materialmente se da el pleno de requisitos. Si alguno de ellos no se diese, pues procede determinar que está fuera del marco de la Constitución. Y esa es su labor. Y con toda seguridad, pues Ecuador es un país en el que, visto desde fuera, todos admiramos la fortaleza del imperio de la ley, y estamos con la sociedad ecuatoriana apoyándola en el deseo de seguir adelante, de recuperar la paz, porque siempre en el entorno el Ecuador ha sido un país de prosperidad, un país con muchos desafíos, pero también con muchas oportunidades. En el entorno posiblemente durante mucho tiempo ha sido un ejemplo de convivencia pacífica. ¿Y qué pasa, Gabriel, con el contrapeso de los poderes del Estado si todo lo que el Ejecutivo decreta se cumpliría sin la revisión de otra institución que avale lo que está haciendo el Ejecutivo? Es decir, ¿no es necesario acaso que se evalúe la constitucionalidad de los decretos que presenta el gobierno, justamente cuando estamos hablando de un estado de guerra en donde está el Ecuador? Porque obviamente en esos estados tiene que primar los derechos humanos. Insisto en que el estado de excepción tiene un centro de gravedad, y ese centro de gravedad es la dignidad del ser humano. Cuando hablamos del estado de excepción, no estamos en un universo paralelo. Cualquier estado en el mundo que decreta una figura de esta naturaleza tiene que conservar la dignidad de las personas y pleno respeto a todos los pesos, contrapesos que el imperio de la ley establece. Yo creo que así lo ha venido haciendo la sociedad ecuatoriana, y esperemos que así sea durante muchísimo tiempo, por supuesto. Gabriel, le agradezco por habernos acompañado. Un placer, muchísimas gracias. Nos acompañó Gabriel Fernández Rojas, representante de la Asociación Mundial de Juristas ante la ONU. Notimundo a la carta.